Bienvenidos a Index, el espacio donde la ciencia cuenta sus historias. Hoy tenemos una visita internacional, el doctor Armando Fumagalli, profesor de la Universidad Católica del Sacro Cuore, donde también dirige una maestría en escritura y producción para la ficción y el cine, y además es profesor invitado en la maestría en comunicación audiovisual de la UCA. Bienvenido. Sí, gracias, doctor. gracias. Bueno. Quisiera hablar un poco sobre dos de sus libros más importantes. Hacia fines de los años 90, usted escribe junto a Gianfranco Bettini el libro Lo que queda de los medios, ideas para una ética de la comunicación. ¿Cuáles serían esas ideas? Sí, nosotros hemos escrito este libro pensando en dar una fundación antropológica y ética a los estudios de la comunicación, que en aquellos años estaban creciendo mucho y se estaban extendiendo también en Italia. En Italia los cursos cursos de comunicación empezaron prácticamente a mitad de los años 80. Antes no lo sabía en la universidad, tenemos una fuerte tradición literaria y filosófica. Pero nos dábamos cuenta, y creo que los casi 20 años que han pasado desde la primera edición del libro, en Italia hubo una segunda edición actualizada en el 2010, pero fue necesario actualizarla solo en algunos ejemplos, pero no en las ideas de fondo. La idea de fondo era dar, como decía antes, una fundación antropológica al estudio de la comunicación y mostrar que hay unas constantes que, a pesar del cambio de los medios, del cambio de formatos, etc., son siempre más o menos las mismas. Hay conceptos como el concepto de lo verosímil, que se remonta a Aristóteles, por ejemplo, y hay estudios sobre cómo una historia de ficción involucra al espectador, que son estudios que remontan a años atrás, pero que se pueden aplicar tanto al cine como al teatro, como a las series de televisión contemporánea. Y como, por ejemplo, el espectador es llamado a vivir algo como si fuera una amistad con algunos de los personajes principales. Así, todos estos temas, como también el tema de la identidad de género en los medios o el tema de la violencia, el tema de la publicidad, de la comunicación comercial. Nuestro intento fue dar una fundación antropológica a todo esto y hemos visto que el libro ha sido utilizado bastante y sigue siendo utilizado en varias universidades. En la docencia. Sí. Y este otro libro más reciente, La creatividad al poder, que retoma ese eslogan del Mayo francés, sí. ¿no? La imaginación al poder. ¿Cuál es la sí. tesis fundamental de ese libro? Sí, también el título, a mí me ha divertido mucho buscar este título y me ha alegrado mucho que también este libro ha sido traducido al castellano el año siguiente de que salió, porque he intentado mostrar cómo en aquellos años había la utopía de la imaginación al poder y esto, en mi opinión, se ha realizado, hoy es real, pero de una forma muy diferente de lo que pensaban estos revolucionarios de los años 60. Es decir, el libro es en realidad un libro sobre la industria del entretenimiento. Es en cierto sentido similar a un libro muy conocido de un escritor francés que se llama Frédéric Martel, que es Mainstream. Pero en mi libro yo entro más dentro de la cocina del cine, de cómo se hace una historia para el gran público, hablo bastante de cómo funciona desde dentro de la industria de Hollywood. Y decía antes que se habla de cómo la imaginación hoy es importante, porque son muy importantes las industrias del entretenimiento, que están en todo el mundo, en todos los países, también en Estados Unidos, pero en todos los países, muy conectadas con el mundo político por un lado y el mundo económico por el otro. Son como si fuera una cámara en la que hay un desarrollo y un intercambio muy fuerte entre estos tres mundos. Y en el caso de Estados Unidos esto es muy fuerte, también si el largo público no lo sabe, también si muchos críticos de cine no se dan cuenta de estos, pero el cine es una parte muy importante de este sistema, que es el sistema económico y político. En el libro cuento algunas anécdotas de cómo estos mundos están conectados, pero al mismo tiempo
como siempre pasa en los fenómenos humanos, hay mucho espacio para la libertad y mucho espacio para cosas nuevas. En ese sentido, en Italia ha sido muy comentado el quinto de los 5 capítulos del libro, que es sobre el fenómeno de Pixar, porque es un fenómeno que de outsiders, de gente que no estaba en Hollywood, no estaba en Los Ángeles, no venían del mundo del cine, venían completamente de otro mundo y han creado la que es y sigue siendo quizá el caso de más éxito en toda la historia del cine, porque han hecho casi 20 películas, casi todas de enorme éxito mundial, han ganado muchísimo dinero claramente, pero también han contado historias para todo el mundo. Y es un caso muy interesante de gente que no tenía nada que ver con el mundo del cine y lo ha conseguido a través de también una organización y también de utilizar para el mundo del cine un proceso fuertemente colaborativo que es típico del mundo de las ciencias exactas, del mundo de la computer science, y esto es así. Así que sí, hay esta fuerte conexión. En el mundo de Hollywood hay muchas barreras, pero yo he pensado que era muy importante terminar con este capítulo también para explicar que hay espacio para fenómenos nuevos y hay espacios para la libertad también en nuestro mundo. ¿Y cuál es su mirada de estas grandes empresas que generan plataformas online de producción de contenidos, por ejemplo Netflix? Hay una nueva manera de hacer cine, televisión, series, y hay también una transformación en el rol del que está viendo, el que está consumiendo eso. Pues por un lado estas plataformas Netflix, Hulu, Amazon, etcétera, sí, el impacto es muy fuerte, sobre todo en el sentido de que van directamente del productor al espectador y evitando muchos intermediarios que normalmente hay, los distribuidores internacionales, los canales, etc. Y esto hace, por ejemplo, que el hecho de que el espectador les paga directamente a ellos es que tienen, especialmente Netflix en este momento, muchísimo dinero para invertirlo directamente en producciones. Así hay en este momento todo el mundo de la producción de cine y televisión está muy asustado, por decirlo así, porque ellos están poniendo el nivel económico mucho más alto que todos los demás, porque pueden permitirse, por ejemplo, gastar 10 o 15 millones para cada capítulo de una serie de televisión. Hay casos de series increíblemente buenas como The Crown, por ejemplo, que ellos han financiado. Yo colaboro con una productora que está trabajando, ha vendido la primera temporada de una serie sobre el Renacimiento italiano, los Medici, a Netflix, y ahora Netflix ha entrado como coproductor en la segunda temporada. Esto permite hacer cosas que antes no se podían hacer. Desde un punto de vista de estructura narrativa, etcétera, me parece que no hay grandes cambios. El fenómeno que llaman de binge watching se está difundiendo. En Italia en este momento hay menos gente que va al cine, pero en Estados Unidos no. El año anterior, 2016, había ido muy bien, este de 2017 no muy bien, pero también en estas oscilaciones del público en los cines depende mucho también si hay buenas películas o no, porque la gente sale de su casa si hay una buena película para ver, si no la hay, no sale. Y yendo al mundo del cine y más relacionado con la maestría, por ejemplo, de la Universidad del Sacro Cuore, ¿qué aspectos hay que considerar a la hora de adaptar una novela al cine? Sí, pues sí, nosotros en el máster del que soy director, que ahora lo llevamos, ha habido un cambio, lo llevamos ahora directamente todo en inglés, se llama International Screenwriting and Production. Hemos siempre en los años desde que existe, que son ahora 17, porque empezó en el 2000, hemos dado mucha importancia a la formación literaria de quien va a ser escritor. Es decir, siempre tradicionalmente hemos tenido personas con una fuerte base de conocimiento de la literatura, de la filosofía, etcétera, que ahora son
guionistas, productores que han hecho muchas cosas. Por esto la conexión entre el cine y el mundo de la literatura es muy fuerte, también aquí mucho más fuerte de lo que estamos acostumbrados a pensar, también porque por tradición académica en muchas universidades del mundo los departamentos de literatura y cine son departamentos diferentes, pero en realidad la gente lee literatura y va al cine como una única cosa, y hay claramente los más de los directores y guionistas son gente que lee mucha literatura y los escritores ven mucho cine, así que es un mundo, en realidad es un mundo único. El proceso de adaptación de una novela al cine es un proceso que puede ser muy largo, muy complejo, tiene sus dificultades. La primera regla sobre la que todos están de acuerdo es que uno no tiene que pensar tanto en la novela que hay como punto de partida, sino que tiene que pensar sobre todo en la película, que es el punto al que hay que llegar. Así que hay que hacer muchos cambios que son necesarios. A los estudiantes he contado también algunas experiencias personales directas en producciones en las que he trabajado como consultor, que eran tanto de adaptaciones de clásicos como una Ana Karenina o una adaptación de otra novela de Tolstói, La guerra y la paz, como también adaptaciones de una novela contemporánea que se llama en castellano Blanca como la nieve, roja como la sangre, que ha salido como película. Y pues son mundos, hay unas reglas de base que se pueden explicar, pero lo que es muy interesante es que cada obra es un mundo en sí misma y te pone nuevos desafíos que hay que solucionar, tanto en cosas muy grandes como en detalles muy pequeños. ¿Y qué contenidos usted comparte en la maestría en comunicación audiovisual de la UCA? Sí, aquí mi seminario es exactamente sobre los procesos de adaptación de literatura al cine, pero hablando de esto, de hecho hacemos también un repaso y quizá una profundización, porque siempre hay que profundizar, no hay nunca que quedarse en lo superficial, de algunos conceptos básicos de escritura para el cine y para la televisión. Es decir, que a través del análisis de adaptaciones, etc., se pueden aprender muchas cosas que se pueden utilizar para escribir buenas películas que no son adaptaciones. Por ejemplo, el tema de cómo crear empatía con los personajes en los primeros minutos o de cómo conseguir un final que sea emocionante y que sea satisfactorio para el espectador, que resuelva los problemas, que sea, como decía ayer a los estudiantes, por una parte lógico, que sea de alguna forma que el espectador sienta que es algo profundamente justo, pero que también sea inesperado en algún aspecto, que sea una sorpresa, que uno no lo vea desde lejos, que llega así como tiene que llegar, pero siempre hay que poner alguna sorpresa, pero la sorpresa tiene que ser también profundamente justificada y lógica. Esto es lo difícil para hacer buenos finales. Y también en las adaptaciones hay diferentes soluciones, es divertido y a veces hay gente que adapta novelas y cambia el final, y en este sentido a veces se cambia totalmente el sentido de la historia, pero hablando y estudiando estos aspectos como otros, la definición del personaje, dónde está el conflicto, o también cómo tratar las subtramas, etc., se pueden, yo creo, aprender también cosas que se refieren a la escritura para cine y televisión en general y no solo para las adaptaciones. Doctor Fumagalli, muchas gracias por su visita. A ustedes. Nosotros nos encontramos en una próxima emisión de Index, el espacio donde la ciencia cuenta sus historias.